Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes, tardes, profesor. profe. Buenas tardes, Hola, profe. Buenas tardes, profe. buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, Sí, gracias. ¿Y gracias. usted? Perfecto, acá también todo bien, nomás que ya la calle por donde vivo ya está cercada, porque ya supongo que hay contagios o la gente se reúne mucho. Qué Pero mal. todo bien, todo bien. Qué bueno, profe. Veamos, ¿en qué nos quedamos? Eh, La clase pasada ya empezamos a ver entonces el asunto de las fuerzas evolutivas, tal cual, ¿no? Estas fuerzas que están haciendo que cambien los alelos en las poblaciones, ya sea por beneficio de un cierto tipo de alelo o, bueno, inmiscuidamente en eso, pues viene acarreado un genotipo, ¿no? Y vimos el asunto primero de la selección natural. ¿Cómo es que la selección natural ha ido modificando o puede moldear las frecuencias alélicas y genotípicas en las poblaciones? La mutación ya lo habíamos visto porque es una fuente de variación en el genotipo, que si se acuerdan en uno de los artículos que leímos, es sumamente importante que haya variación genotípica para que la selección pueda ahora sí que surgir. O sea, si no hay variación genotípica en el genotipo, la selección natural no va a tener esa como fuerza de selección tal cual, ¿no? Y bueno, la selección natural también en uno de los artículos mencionaba que era como la purga de esas mutaciones, ya sean malas o buenas, como lo quieran ver, y por ende también hacía que cambiara las frecuencias genotípicas por la selección de las frecuencias alélicas, ¿ok? Y hoy entonces vamos a ver otro tipo de fuerza evolutiva, que sería la migración, la deriva génica, y vamos a ver algo de apareamiento no aleatorio, porque no se considera tanto como una fuerza evolutiva. ¿De acuerdo? Sí, Bueno, a ver. Entonces, vimos que la selección natural puede favorecer a un alelo, y cuando se ve favorecido un alelo, la población acarrea y aumenta esta frecuencia de este alelo. ¿De acuerdo? Vimos, o no sé si vimos, pero acuérdense que para que surja o haya evolución mediante selección natural, tiene que haber mutaciones o variación genética, lo cual después va a ser escrutada por los organismos que portan dicha mutación, lo que acabo de mencionar hace rato. Y con ello, entonces entramos a un nuevo asunto, o no un nuevo asunto, sino una nueva manera, o no nueva manera de ver, sino otro tipo de significado a evolución biológica, la cual es el cambio en el material genético de una población a través de generaciones. Estos cambios en las frecuencias alélicas o genotípicas de la población, ¿de acuerdo? Entonces ahora vemos que evolución también implica el cambio en las frecuencias alélicas o genotípicas de una población. ¿Quiénes cambian las frecuencias alélicas y genotípicas? Pues una de ellas vimos la mutación, principalmente cambia o le da variación al genotipo. La recombinación era otro tipo de variación que puede obtener un genotipo, y la selección natural
por el hecho de estar relacionado con la aptitud y la aptitud a su fenotipo, decimos que la relación entre la aptitud y selección natural va a ser un cambio en las frecuencias alélicas y genotípicas de las poblaciones, principalmente en un cambio alélico, más que nada, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a ver la fuerza evolutiva que se llama deriva génica. La deriva génica es un proceso o un fenómeno por el cual las frecuencias alélicas en una población cambian como resultado de eventos aleatorios totalmente. Aquí no hay selección, es un cambio en las frecuencias alélicas por eventos aleatorios. La falla de reproducción de un organismo en una población puede alterar significativamente las frecuencias, al igual que la reproducción mayor de lo normal. Es decir, aquí ya tomamos en cuenta el evento aleatorio y la capacidad de reproducirse del organismo. Ojo, va a ser muy importante porque los individuos y principalmente como acarrían genes, el número de alelos y el número de individuos de una población va a ser súper importante para que la deriva génica lleve a cabo sus procesos. Entonces, vimos o cuando hablamos de selección natural, podemos decir que es un proceso meramente determinista, es decir, no es aleatorio, porque la selección natural tal cual selecciona con base en las aptitudes quién se va a reproducir y quién no, y esa reproducción lleva inmiscuida una frecuencia alélica y una frecuencia genotípica. Entonces, de cierta manera, es determinista porque selecciona, o de otras maneras, o de otras palabras, la selección natural es no aleatoria, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué entendemos por aleatorio? En este caso, con la deriva génica, pues las mutaciones y las fluctuaciones aleatorias en las frecuencias alélicas o haplotípicas es lo que viene siendo aleatorio en deriva génica, ¿de acuerdo? Vean aquí el ejemplo aleatoriamente de una población de escarabajos que son aplastados por X persona y después de esa aleatoriedad, la frecuencia del escarabajo color como pardo, no sé cómo decirlo, aumenta porque tiene más poblaciones y la frecuencia del escarabajo verde pues se ve disminuida y por ende acarrean un genotipo y también se ven influenciados los genotipos, ¿de acuerdo? Bueno, la deriva génica y la selección natural son las primeras causantes de cambio en las frecuencias alélicas. El primer causante de cambio en las frecuencias genotípicas, ¿quiénes serían? O los dos primeros causantes en cambio en las frecuencias genotípicas. ¿Quién me dice? ¿Serían las mutaciones? Mutaciones y qué más, Daniel. Recombinación. Y recombinación. Exacto. Fácil, ¿no? Pues mutaciones son directas en el genotipo y la recombinación implica el apareamiento de genomas diferentes en uno solo, ¿ok? Entonces, esos dos son las primeras causantes de frecuencias genotípicas que luego se van a ver repercutidas en las frecuencias alélicas. Entonces, la selección natural da como resultados adaptaciones, lo vimos, para que la selección natural funcione o lo que deriva de la selección natural son esos caracteres adaptativos que ayudan dentro de la población a hacerse favorecidos en la aptitud. ¿Ok? Estos pueden ser anatómicos, fisiológicos, conductuales, entre otras cosas. Ahora bien, entonces, la deriva génica tiene importancia a nivel genético, porque parece explicar las diferencias en el ADN entre especies y por ende en el fenotipo y en los alelos. O sea, tomen en cuenta que se ven más afectadas las frecuencias alélicas por ese evento aleatorio que les mencionaba. Unos se reproducen, otros no se reproducen, llegó un huracán
lo que haya pasado, es por eso que se considera que es una fuente de variación principalmente en las frecuencias alélicas, pero tiene una importancia a nivel genético porque explica o puede llegar a explicar algunas diferencias en el ADN, ¿ok? Esta fuerza evolutiva fue postulada por Wright en 1930 y por Kimura en 1950. ¿Se acuerdan cuál era la otra postulación de Kimura que vimos al principio? Era la de ¿Evolución molecular? ¿Perdón? ¿Evolución molecular? No evolución molecular. ¿En Diego, la dijiste. teoría neutra? La teoría neutra de la evolución molecular, exacto, ¿no? Es lo que nos decía de las mutaciones suceden a cada rato y están siendo heredadas en las poblaciones y estas pueden ser sinónimas, no sinónimas y ya, ¿no? Ok. Entonces veamos cómo es que la deriva génica cambia las frecuencias alélicas por eventos aleatorios y eso va a tener una repercusión en la variación. Veamos aquí del lado izquierdo todos estos circulitos, pensemos que son diferentes frecuencias alélicas en una población de una especie. Entonces vemos quiénes se llegan a reproducir y cuántas descendencias llegan a tener. Es decir, el azul tiene 12 descendientes, el amarillo no se llega a reproducir y por lo tanto no hereda su frecuencia alélica, que es el amarillo, y así sucesivamente en otras generaciones vemos cómo posiblemente por aleatoriedad algunos individuos como el blanco y este como azulito no llegan a reproducirse, por lo tanto no pasan su frecuencia alélica y genotípica a la siguiente generación. Vemos al final o vamos viendo que el azul y el rojo siguen pasando sus frecuencias, pero llegan a algún momento de estas generaciones que por eventos aleatorios, puede ser X, un depredador, puede ser un huracán, algo como lo habíamos visto como el efecto del niño también en uno de los ejemplos de los pinzones, cambia o hace que uno no se llegue a reproducir y al final todos, o más bien solo, los individuos con la frecuencia alélica de ser verde son los que quedan al final de estas como 10 generaciones. Entonces díganme, ¿qué pasó con la frecuencia alélica en esta población? O más bien, ¿qué pasó con la variación en esta población? Se perdió, ¿no? Literalmente ya no hay variación. O sea, ven que entonces la deriva génica con el tiempo y con las generaciones hace que la variación disminuya y por lo tanto la frecuencia alélica, ¿cuál sería la frecuencia alélica de este loci? O más bien, sí, ¿cuál sería la frecuencia alélica del color verde en la población, en la última generación? 100%, ¿no? ¿Cómo? 100%. 100% o 1, es decir, ya no hay fluctuaciones en las frecuencias alélicas. Esto hace, cuando tienes 1 en la frecuencia alélica del color verde, ¿qué significa en la población? Está equilibrada, ¿no? Sí, está equilibrada y por lo tanto, No hay una variación. y al no haber variación en la frecuencia alélica, ¿qué significa? No hay evolución. No hay evolución. Tal cual. Por eso les digo que ahora este concepto, con estas fuerzas evolutivas, entra mucho el asunto de cambio en las frecuencias alélicas y genotípicas. De acuerdo, bien. Otro ejemplo que aquí vemos es, por eso les digo que es muy importante el número de individuos en la población y su descendencias, ¿ok? Vemos aquí que estos 5 conejitos, bueno, hay 2 frecuencias, ¿no? La frecuencia del B mayúscula y B minúscula y cada quien tiene 0.5 y 0.5 en esta población. Sin embargo, en la siguiente generación, aleatoriamente solo se reproducen los primeros 5.
y el hecho de reproducir esos primeros 5, vemos que la frecuencia del dominante aumenta. ¿Lo ven cómo cambia de 5 a 7 y la frecuencia del recesivo disminuye? Luego, aleatoriamente, solo estos dos que cargaban el alelo dominante son los que se reproducen y su generación queda sin variación genotípica y alélica. ¿Lo ven? Como P, la frecuencia del alelo dominante llega a 1. Esto por un evento aleatorio. ¿Quién sabe qué pasó con los demás conejitos que no se llegaron a reproducir? Pero como nada más se reproducen o llegan a tener éxito reproductivo los que tienen la frecuencia del alelo dominante, la siguiente generación en esta población solo va a cargar esta frecuencia del alelo dominante. ¿Vale? ¿Sí ven esto de las frecuencias alélicas? Sí, profe, entonces, por ejemplo, un factor ahí, específicamente en ese caso, podría ser, no sé, la caza, pero que preferiría, no sé, cazar conejos blancos. Sí, son eventos aleatorios, o sea, que están sucediendo y que no se habían estado tomando en cuenta, ¿no? Un evento o algo que nosotros podemos causar esos eventos aleatorios. Obviamente cuando seleccionamos al rinoceronte blanco por ser blanco, pues estamos haciendo que las frecuencias de los rinocerontes grises aumenten y las del blanco disminuyan. Esto, por ende, va a tener una repercusión en su variación, porque ya vimos que hace que nada más se queden los grises, o en este caso los cafés, y los blancos, como el rinoceronte blanco, pues esa variación interna genotípica y alélica que tiene va a decaer y va a desaparecer en las próximas generaciones, ¿vale? Entonces sí, un evento aleatorio pudo haber sido la caza, pero también hay que pensar más en eventos aleatorios en la naturaleza, un incendio natural, una tormenta, algo, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el factor que afecta principalmente a la deriva? El factor que está afectando o lo que influye más en la deriva génica es el tamaño de la población. Ya se los había dicho. Esto repercute mucho cuando las poblaciones son pequeñas o medianamente pequeñas. Veamos la frecuencia del alelo color verde. Si tenemos una población de 25, bueno, varias frecuencias, varios alelos, en una población de 25 individuos, la frecuencia del alelo verde va a desaparecer muy rápidamente. O sea, las fluctuaciones son muy altas, pero desaparecen rápidamente. Cuando tenemos una población de 200, la frecuencia de los alelos se ve mediamente, tiene fluctuaciones muy altas, pero en estas fluctuaciones tienden posiblemente una a llegar a 1 o llegar a 0, mientras que en poblaciones con individuos de más de 1000, en este caso 2000, las fluctuaciones o las frecuencias de los alelos se mantienen por lo general, vean que están casi por la media en la población, ¿sí? Otra manera de visualizarlo es en estas gráficas. Cuando hablamos de copias de alelo, ¿quiénes cargan esas copias de alelo? O de otra manera, si yo tengo 20 organismos haploides, ¿cuántas copias de alelos voy a tener? Sí dijo 20, entonces ¿Ande? serían 40. Dijo 20, ¿no? Sí, pero en un Entonces, haploide serían 20, ¿no? Si sería ajá, diploide serían 40. 40. Entonces, por ende, el número de individuos trae consigo el número de alelos. Entonces,
Algo que también está afectando el número de poblaciones es, por ende, el número de copias de un alelo, porque los están acarreando los individuos. Entonces vean, por favor, en esta, que en pocas generaciones, bueno, más bien, en pocos números de individuos y por ende trae pocas copias de alelos. En las generaciones, estas frecuencias o estas copias tienden a fijarse rápidamente o tienden a perderse en la población. Entonces, también el número de individuos implica, obviamente, la pérdida de la frecuencia alélica en menos generaciones, y esta puede ser porque se pierde el alelo literalmente en la población, o se fija y ya no va a cambiar, ya no va a ver esos cambios en las frecuencias alélicas. En este caso, en una población de 200, vemos todas esas frecuencias que en 50 generaciones aún no se ha fijado ninguna ni se ha perdido, pero al menos esta, y está por perderse, y posiblemente de nuevo la roja o la moradita se van a fijar en algún momento en otras generaciones. Sin embargo, en una población de 2000, vean cómo todas las frecuencias se mantienen equiparables o casi iguales, ¿no? Entonces, el asunto de estas gráficas es de que vean cómo el tamaño poblacional y por ende el tamaño en las copias de alelos influye en la deriva génica para que se pierda esa variación o bien se mantenga fluctuante, pero esto en 50 generaciones, posiblemente en 1000 generaciones, uno de ellos esté fijando y el otro, uno de ellos esté perdiendo, ¿vale? Si es que no se aumenta el número de individuos, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí, ¿Y Sí. quién tiene más cambio en las frecuencias alélicas? Es decir, todos tienen cambio en las frecuencias alélicas, pero en el número de poblaciones pequeña, moderada y alta, ¿quién está haciendo más los cambios en las frecuencias alélicas? En la pequeña. Exacto, vean el asunto de cómo de 0.4 de repente rebrota a casi 1. Es por eso que a veces nosotros, cuando hacemos lo del principio de Harry Weiner, comparamos lo observado con lo esperado, y si vemos que esas significancias son demasiadamente altas, puede estar sucediendo deriva génica porque la población es muy pequeña, ¿de acuerdo? Entonces vayan viendo, visualizando este asunto de que si la población, o cuando nosotros vemos lo observado con lo esperado, no hay mucho cambio y el cambio es muy tenue, era eso de que hablaban de que necesitas hacer una chi cuadrada y todo eso. Aunque no se vea tanto el cambio, posiblemente estemos diciendo que las frecuencias no es que no haya evolución, no estén en constante, sino que no está siendo tan cambiante por la deriva génica, porque el número de individuos y el número de copias de alelos lo estabiliza esos cambios aleatorios, ¿vale? Entonces vamos a ver dos tipos de deriva génica. Uno de ellos es el que se conoce como cuello de botella, y tal cual esta gráfica lo explica. Tenemos una población con un pool o con una fuerte variación genotípica y alélica, pero solo o aleatoriamente solo se llegan a reproducir, no sé, de los 50 amarillos que había, solo caen 2 amarillos y se ve aumentada la frecuencia del azul. Entonces, los individuos que sobreviven y se llegan a reproducir van a ser el nuevo pool genético o pool alélico de las siguientes generaciones. ¿Ven? ¿Sí o no? sí, Sí, Sí. Bueno, ok. El otro, el otro tipo de deriva génica que existe es el efecto fundador. Y el efecto fundador, de cierta manera, también es fácil, ¿no? Un ejemplo es la llegada, posiblemente, o
por un efecto aleatorio, un huracán, algo, unos insectos, que posiblemente es toda esta población, en un huracán son llevados por el viento a una isla donde no había o no existía esa especie. Entonces, el momento de reproducirse estos individuos en la nueva isla, si es que lo lograron hacer, van a fundar un nuevo pool genético y pool de las frecuencias alélicas. Posiblemente aquí estén siéndose beneficiados, ya vimos, los dominantes y los heterocigotos, y los recesivos van a ser los que van a ser desfavorecidos. Posiblemente ocurrió lo contrario. Los que se van a ver dominantes van a ser aquí están dominando los recesivos que los dominantes, pero puede suceder lo contrario, que haya más dominantes que recesivos, ¿vale? Entonces el efecto fundador habla más que nada de eso, de evento aleatorio, llegar a un lugar donde no existía nada, y ese es como un tipo de cuello de botella, pero aquí estás fundando en un nuevo lugar, un nuevo pool genético y una nueva población, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, no sé, ¿alguien conoce este animal? ¿Alguien? ¿Es un lobo? Sí, es el lobo marino, ¿no? Que le llaman. ¿No es un elefante? Creo que viene del elefante, pero le conocen como lobo marino, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el asunto del lobo marino se considera o posiblemente sea una especie que ya está extinta. ¿Esto por qué? Porque a pesar de que tiene un gran número de individuos, todos ellos no presentan ninguna variabilidad genética. Y el no presentar ninguna variabilidad genética repercute mucho en cuando llegue la selección natural en tu fuente de variación interna, que vaya a poderse adaptar a esos nuevos cambios. Todos estos individuos, o ha habido estudios donde dicen que el león marino o el lobo marino son individuos, o la población no tiene variabilidad genética, ya que todos sus individuos son homocigotos, y por eso se considera una especie con posibilidades de extinguirse. Aunque tenga una distribución muy amplia y tenga demasiados individuos, aquí están tomando en cuenta de que posiblemente se va a extinguir porque no tiene variación genética. Todos sus individuos son homocigotos. ¿Alguien que sepa otros ejemplos de individuos o poblaciones de especies que tampoco tengan variación genética y sean las más propensas a extinguirse? ¿No? No sé si no tenga variación genética. Creo que ahí sí está el caso de que pues, no hay poblaciones. Bueno, no hay individuos. O sea, solo existe una población y bueno, el hecho de que haya pocos individuos, ¿qué va a significar en la siguiente generación de la vaquita marina? ¿Quién mencionó la vaquita marina? A ver, dime qué pasa. O sea, si ya no se caza la vaquita marina o se protege y llegan a pasar otra generación, ¿qué le va a pasar a la otra generación? Hablando de la variabilidad genética y su frecuencia alélica. O sea, a pesar de que un supuesto, la vaquita marina, 10 individuos se protegen y todos ellos, wow, se protegió, ya nadie lo va a cazar. Y dentro de las siguientes generaciones, la vaquita marina se está reproduciendo, está sacando nuevas crías y entre las generaciones va aumentando su número de individuos. ¿Qué pasa con su variación genética? No varía porque provienen de los mismos individuos. Exacto, tal cual, ¿no? Eso posiblemente es un cuello de botella en la deriva genética, porque ya todo el pool de la vaquita genética ya se perdió, ya nada más quedan 10 individuos y esos van a ser los que les van a estar dando a las nuevas generaciones su variación genética y variación fenotípica. Entonces la variación fenotípica va a llegar un momento, por ser pocos individuos, que los alelos se van a fijar
y la variación genética, no va a haber variación genética. Por eso vean que son súper importantes las mutaciones y las recombinaciones, porque también en la recombinación puede suceder mutaciones, ¿no? Pero alguien que me diga un ejemplo de unas poblaciones con grandes especies, pero que no tengan variación genética. Un momentito, chicos. Vaya. ¿No podrían ser las vacas? O algo así. ¿Por qué las vacas? No sé, pues sí, porque tal vez no, bueno, yo las veo casi muy iguales, entonces no creo que tengan tanta variabilidad genética, tal vez porque vienen de un mismo. ¿De quién habla, perdón? Ah, de vacas. ¿Vacas? ¿Las vacas? Ajá. No, Es un bueno, ejemplo. no, olvídalo, porque no están como por extinguirse ni nada. No, pues gracias al ser humano y gracias a los carnívoros. Pero Pero es que alguien, según un yo, ejemplo en vida silvestre. Pues yo tengo, por ejemplo, una especie que es Aspidocelis rhodioki y es endémica del bolsón de Mapimí y bajo los estudios que se han realizado, básicamente las poblaciones, al ser microendémicas, solo es la misma población y no ha variado mucho en generaciones, sino que son básicamente las mismas, pero solo han aumentado en número. Sí, pero pues ahí es una especie endémica. Eso también pasa con el mapache pigmeo, el de la isla de Cozumel. Es una especie que es endémica de la isla y se diferenció de su continental hace mucho. Y a pesar de que tiene muchos individuos, se ha visto que no tiene mucha variación genética. Entonces ahora el asunto es ver si por selección natural se purga o se hacen nuevos alelos o de qué otra manera podríamos hacer que estas poblaciones suban su variación genética. Ahora sí que a veces es triste, pero sí tiene que haber un beneficio, una manera de repercutir esta poca variación genética cuando ya no hay más individuos. Pero eso ya es cosa de la mutación o recombinación que hagan esa variación genética y esas sean siendo favorecidas en el transcurso de las generaciones. Yo había escuchado hablar del chita. Me parece que el chita o el leopardo allá en África, ¿no? El chita es el que, a pesar de que hay muchos individuos, todos son homocigotos o todos son dominantes. Una cosa así de que no tienen variación genética y por lo tanto, en un futuro próximo pueden tender a desaparecer por no tener o no cargar una fuente de variación que les va a ayudar a adaptarse a nuevos ambientes, ¿ok? Creo que también puede suceder eso con el asunto de las plantas, en el caso del plátano. Ya no hay recombinación, ya no hay variación genética porque todos son clonas y clonas y clonas. Entonces, es lo que pasa con los monocultivos. Haces que su variación genética sea la misma y sus frecuencias alélicas sean las mismas. Entonces, no va a haber una herramienta para que ellos en un posible futuro respondan a un efecto ambiental, antropogénico, entre otras cosas, ¿va? Bueno, entonces, ya con este concepto de frecuencias o cambio en las frecuencias alélicas o genotípicas de la evolución, hay otra fuerza evolutiva que también cambia estas frecuencias, la cual es la migración. En genética de poblaciones es sinónimo de flujo genético, flujo gen o flujo de genes entre las poblaciones. En otro contexto, el movimiento dirigido
a gran escala de organismos y no necesariamente resulta en el flujo de genes, ¿ok? Posiblemente porque esa migración que hubo no se pudo reproducir. Ojo, aquí entra también mucho la reproducción en todas estas fuerzas evolutivas. Entonces, cuando se mueven los individuos, por ende, se están moviendo los genes que llevan en ellos. Hay dos tipos de migración, uno que se considera la inmigración, el movimiento de individuos hacia una población, y la emigración, el movimiento de individuos fuera de la población, ¿de acuerdo? Y esto también, la migración es conocido también como flujo génico, tomando en cuenta que los individuos cargan los genes, entonces se mueve un individuo, se mueven los genes, ¿ok? Un ejemplo es el de los babuinos. ¿Cómo es el asunto de la migración y cómo afecta o cómo se ven cambiadas las frecuencias y los genotipos? Este ejemplo de los babuinos sucede en muchos animales, creo que también en los leones, por ejemplo, donde todos los machos, o más bien, por lo general, las tropas o los conjuntos o las poblaciones de estos individuos tienen pocos machos. ¿Esto es por qué? Porque al momento de su desarrollo, cuando llegan a ser jóvenes y pasan a ser adultos ya en un momento reproductivo activo de estos animales, las hembras son las que se quedan en la población y los machos son los que se van o son excluidos de su población originaria. Entonces los machos al irse están buscando o buscan otras poblaciones de babuinos con los cuales cuando son aceptados, pues ese babuino que fue aceptado en una X población va a cargar diferentes genes, diferentes alelos, y si tienen éxito reproductivo, pues va a ser que cambien esas frecuencias por la introducción de nuevas frecuencias a las otras poblaciones, ¿de acuerdo? Creo que también sucede en los chimpancés, ¿no? No. Aparte de los leones, ¿saben otro tipo de especies que tenga este comportamiento de si no eres dominante en la tropa, te vas, pues si no, nunca te vas a reproducir o tienes poco alimento? Y ¿Los lobos? mira otra. ¿Mande? ¿Podrían ser los leones? Ya dijimos leones. ¿Los lobos? No sé si los lobos hagan eso también. No se quedan en su mismo... No, pues es ese comportamiento, bueno, pues lo que yo he leído es que pues está el alfa y al principio sí los cuidan a los cachorros, pero ya después cuando crecen, si no se convierten, digamos, en el alfa, los son desplazados o okay. se segregan a comer lo que el alfa deja y todo esto. Ok. Sí, es otro ejemplo. Entonces, si ellos no buscan otra tropa donde sean los alfas o donde puedan tener éxito reproductivo, pues no van a pasar esos genes. Pero si lo logran en una nueva población, pues ya es un flujo de genes y por ende ese flujo de genes en las otras generaciones va a haber un cambio en las frecuencias por el hecho de meter otras frecuencias en otra población de alguien que viene de otra población, ¿de acuerdo? Otro ejemplo es este también, donde vean que hay una población 1 y una población 2 de venado, y por un evento geográfico estaban siendo separadas, pero algunos de ellos llegan a pasar, es decir, los genes o los alelos rojos llegan ahora a los alelos azules. Y si estos rojos se llegan a combinar con estos azules, pues sus generaciones va a haber una fluctuación en las frecuencias alélicas y genotípicas y van a dar un alelo posiblemente verde. Entonces, es así como la migración o el flujo genético también influye en la variación o el cambio en las frecuencias genotípicas y alélicas, ¿ok? No se vayan a confundir, por favor, con el efecto fundador y el flujo génico. Aquí el flujo génico es una población a otra población. El efecto fundador es una población a crear una población, ¿vale? ¿Sí o no? ¿Les queda claro esto de migración o flujo génico, cómo cambian las frecuencias alélicas y genotípicas?
o por qué las cambian? Pues un ejemplo podría ser la conquista, ¿no? Tal vez, o sea, como una población pues llegó a otra, ¿no? Básicamente, entonces ahí se dio el intercambio o flujo genético. Hermoso ejemplo, claro, ¿no? Entonces, ¿alguien ha leído el libro este de Vasconcelos de la raza cósmica? No. La quinta raza, la raza cósmica. Este Vasconcelos me sorprende porque Vasconcelos fue, creo que el creador de la CEP en 1900, quién sabe qué, cuando todavía no se sabía nada de la genética de poblaciones y que la variación apoyaba mucho a las poblaciones por cualquier X cosa. En este libro, muy hermosamente, habla de la conquista y en parte cómo nosotros traemos toda la riqueza que ya se creó genéticamente hablando en el viejo mundo y ahora nosotros portamos con la riqueza que había aquí y con la riqueza que había allá, entonces crea una nueva raza que le llama la raza cósmica. No lo vean de una manera racista, por favor, pero sí vean el asunto de que los mestizos somos súper, súper ricos en una variación genotípica porque viene del viejo mundo y en el nuevo mundo y nos creamos nosotros, ¿no? Si pueden, léanlo, porque tiene muchos asuntos bellos en el asunto de las poblaciones, más que nada iberoamericanas, ¿va? Entonces, hablando ya de estas fuerzas evolutivas, específicamente vean cómo todas van de la mano. No es que la selección natural solita influye en la evolución o que solo la selección natural haga evolución o que solo las mutaciones o que solo la migración o que solo la deriva génica. Vemos que la selección natural cambia las frecuencias alélicas por adaptaciones. Las mutaciones crean nuevos alelos en ese reservorio genético. El flujo génico o la migración entre poblaciones también altera las frecuencias alélicas, mientras que la genética de la deriva génica cambia aleatoriamente las frecuencias alélicas y todos en su conjunto, porque todas estas fuerzas están actuando a la vez, posiblemente hay unas que actúen más y otras que menos, pero todas hacen que al final en las siguientes generaciones cambien sus frecuencias alélicas, es decir, el conjunto de todas son las que van a repercutir en si un organismo evoluciona o no, es decir, si tal cual, si hay evolución de especies, ¿ok? Entonces vean esta cosa maravillosa de cómo ha ido cambiando el concepto de evolución a través del tiempo, desde algo que Darwin nada más decía que era selección natural, pero al momento de inmiscuir asuntos como de genes, genética, Mendel, etc., se conjuntaron varios factores para que ahora sí digamos cómo es que las especies están cambiando y se están formando, ¿vale? Entonces, a ver, en resumen, la deriva génica disminuye la variación a través del tiempo y esto depende de los individuos, obviamente, y de las poblaciones. Entonces, genéticamente, alélicamente, ¿qué le pasa a los individuos con la deriva génica? ¿Qué le pasa a las frecuencias alélicas y genotípicas con la deriva génica? ¿Se pueden fijar o perder? ¿Y eso qué significa? Que se... ¿Qué es lo que baja cuando se fija un alelo o cuando se pierde uno? La variación. Que está bajando. La variación, exacto. Entonces, la deriva génica hace que la variación se pierda, es decir, que los individuos sean genéticamente iguales, pero llega la mutación y aumenta, o gracias a las mutaciones, aumenta la variación en los genes o la variación en los nuevos alelos, ¿de acuerdo? Otra cosa es esto, la mutación contrarresta a la deriva gracias a que le da variación a algo que se está perdiendo por deriva génica. Y con el flujo genético o la migración, ¿qué le pasa a la variación?
o a esas frecuencias alélicas. ¿O qué le pasa a la variación con el flujo genético? Cuando hay flujo génico. ¿Se pierden? No. Exacto, aumenta. Era el ejemplo esto de que les decía, llega un nuevo gen, llega un nuevo alelo, algo que ya hay algo, y al momento de recombinarse, pues aumenta esa variación que traes en el gen, en el fenotipo y en toda tu expresión, ¿ok? Porque ya vas a mezclarte, ¿sí? Entonces vean que disminuye, aumenta, aumenta, y la selección natural por medio de la adaptación puede llegar a disminuir esa variación, pero todas en conjunto están influyendo en las nuevas generaciones, ¿de acuerdo? Entonces la selección natural es el único medio de evolución por adaptación. El flujo génico o migración da variación, al igual que las mutaciones y la deriva génica se carga de fijar, perder y disminuir la variación. Esto aleatoriamente, pero todas en su conjunto crean las fuerzas evolutivas y hacen que las especies evolucionen biológicamente, ¿vale? ¿Sí? ¿Ven cómo todo está conectado al final? También por eso es importante que vean esto del principio de Harry Weiner, porque ahí es como ustedes están palpando que las frecuencias cambian o no cambian. Y es lo que les decía, hay varios artículos donde te dicen qué posibles fuerzas evolutivas estén actuando, eso obviamente sabiendo el número de individuos en una población, porque si los cambios son muy bruscos en las frecuencias, ¿qué es lo que posiblemente estaba actuando con pocos individuos? Es decir, que la frecuencia del alelo tal, 0.2, de repente suba a 0.8 en una generación. Lo vimos en las gráficas. ¿Qué fuerza evolutiva actúa ahí? Exacto. Entonces, por favor, que quede claro cómo todas estas están mezclándose para que haya o no evolución en las siguientes generaciones, ¿de acuerdo? Y bueno, otro tipo de... Algunos lo toman como fuerza evolutiva, otros no. En este caso, no lo vamos a tomar tanto como una fuerza evolutiva, pero tiene que quedar claro el por qué con el concepto de frecuencias alélicas y genotípicas no sería una fuerza evolutiva. Es a lo que le llamamos apareamiento no aleatorio, que es tal cual lo contrario a la aleatoriedad. Aquí podría entrar este asunto de la selección sexual. Es decir, vean, en estos organismos, en estos escarabajos, cuando hay un apareamiento aleatorio, pues aleatoriamente los genes, los alelos, sus frecuencias aleatoriamente se están mezclando. Pero cuando no es aleatorio, es decir, es seleccionado, en este caso seleccionas el café y café con café no va a haber una variación. Es decir, aquí este alelo está siendo direccionado y está haciendo que se fije el color café. Por lo tanto, no va a haber un cambio en las frecuencias alélicas posteriores, porque solo los cafés se están moviendo y luego solo quedan los cafés y solo los cafés, entonces no está viendo variación, no está viendo un cambio en las frecuencias alélicas ni genotípicas, que si lo habría en un apareamiento aleatorio. De otra manera de decirlo, o más bien, ya lo dije, aquí las frecuencias alélicas posiblemente sí están cambiando en principio, porque está dándose una selección direccional hacia el alelo, en este caso café, y eso en un momento cambia la frecuencia alélica hacia el café, pero sus genotípicas no se van a venir viendo cambiado porque van a ser las mismas, las mismas, las mismas, las mismas. ¿Lo ven? Como el alelo o el gen que porta los losis de café son los seleccionados y no va a haber una variante de muchos losis que te digan, o sea, amarillo entre café, verde entre café, nada, solo los cafés están siendo pasados y por ende no hay
las frecuencias alélicas pueden cambiar, pero las genotípicas son las que no van a cambiar. Entonces, cuando no hay un cambio en las genotípicas y son las alélicas, se puede considerar que no hay evolución, porque no hay cambio en las frecuencias alélicas y genotípicas, solo en principio en las alélicas. Pero a través de las generaciones, como posiblemente con la deriva génica, se fija este alelo y ya no va a haber cambio en esas frecuencias y el genotipo va a ser el mismo, ¿ok? Entonces vemos que con el apareamiento no aleatorio se pierden los alelos en esa población o la variación de alelos en esa población, por lo tanto no hay cambio y se tiende más a la extinción porque no hay medios para contrarrestar algún ambiente nuevo, ¿ok? ¿Queda claro esto de por qué el apareamiento no aleatorio no cambia las frecuencias genotípicas? Posiblemente sí las alélicas, pero no las genotípicas. Sí. ¿Seguros? Véanlo mucho con el asunto de la selección sexual. O sea, nada más los más grandes o el que tenga más colores más vistosos son los que se reproducen. Entonces, al momento de las nuevas generaciones, solo los nuevos o solo los más vistosos son los que están cargando con esas frecuencias genotípicas y alélicas. Entonces, no hace que varíen porque solo se están viendo quien ya trae el genoma o el alelo en las aves, ejemplo, de ser muy vistoso, muy brillante, solo entre ellas están reproduciendo. Entonces, esa frecuencia, aunque a un principio cambie, se va a mantener durante las generaciones y por ende el genotipo no va a estar cambiando porque eso es lo mismo que está dando a crear el fenotipo, ¿ok? ¿Queda claro esto? Sí. 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 Bueno, pues creo que con este tema terminamos el asunto de la microevolución. Así que creo que ya el siguientes temas ya comenzamos con macroevolución, si no es que mal recuerdo, ¿ok? Entonces, por hoy es todo, chicos. Espero haya sido breve y que le hayan entendido el asunto de la deriva génica, migración y apareamiento no aleatorio. Y vean cómo todas las fuerzas evolutivas están siendo entrerejadas para que haya cambio o que las especies estén evolucionando en un medio natural, ¿sí? Sí, profesor. Ok, bueno. Pues sería todo, chicos. Si alguien tiene una duda, pregunta, es el momento, por favor. Profe, lo del ejercicio de Hardy Weaver, ¿cómo, para cuándo es? El que se los dejé, que se los puse el lunes de tarea. Pues está en Virtuami. Sí, por eso ese. Sí, se mero. No lo sé, voy a checarlo. ¿Cuándo se los pido? ¿Ya todos lo hicieron o qué onda? No. No, por eso le preguntaba. Que si no se los pido no lo hacen. No, sí, pero para saber. Yo ya lo hice. Sí, me imaginé que si no se los pido no lo van a hacer. Voy a checarlo, ¿ok? Aún así les puse uno en el examen y bueno, veo. Igual y se los tomo como punto extra quien lo mande, quien no, pero voy a checarlo. ¿Ok, Daniel? Sí, gracias. Dime, Roberto. Ajá. Yo tengo una duda respecto a ese ejercicio. Dime. Te hace una pregunta que dice que si la población está en equilibrio. Esa parte me confunde un poco, porque en los ejercicios que nos habían mostrado la semana pasada, ya ve que se comparaba la frecuencia observada con la frecuencia esperada. Que bueno, Y se ve si que eran sí. exactamente igual, quería decir que la estaba en equilibrio. No, simplemente no puedes responder eso porque no hay punto de comparación. ¿Sí? O Entiendo. sea, esa no se responde porque no tienes con qué, no tienes la observada, entonces. ¿Sí? ¿Lo Sí, es que viste? esa Ajá. era mi duda, porque
porque como de que estaba algo raro en el ejercicio y yo me quedé así como de que hay... No, sí, llegaste al punto, sí, no se puede hacer. Y Esa parte de comparar, pues no, porque no tienes la observada, me parece. Entonces, nada más con que haya sacado las esperadas, está bien. Con el principio de Harry Biner, perfecto. ¿Va? entiendo. Y tengo una segunda pregunta ahorita que estaba explicando esto de la selección direccional en el apareamiento no aleatorio. Dice que se fija un alelo, ¿no? Digamos que se fijó, no sé, un alelo que es recesivo. Eso quiere decir que todos los demás organismos, digamos, homocigotos y heterocigotos serían eliminados de la población con el paso del tiempo. No pueden, acuérdate, Homocigotos dominantes. la frecuencia aumentaría en cada población, pero no podremos decir eso porque aún existe recombinación, aún existe mutación. Entonces, sería muy aventurado. Hay más probabilidades, claro, ¿no? Porque te estás viendo una dirección de ese alelo y por ende aumenta su frecuencia a fijarse y a otros a desaparecer. Pero a decir eso sería muy, muy aventado porque aún faltan ver qué onda con la recombinación. ¿Lo ves? Sí, gracias. Va. ¿Alguien más, chicos? ¿Preguntas, dudas? Profe, yo tengo una duda. Ahorita que mi compañero comentó lo del el ejercicio, se supone, bueno, como yo le entendí a quien vino a dar la clase, que las frecuencias genotípicas que nosotros sacamos son las frecuencias esperadas, ¿no? Y ya después cuando se hacen pero la fórmula de Hardy ya son las frecuencias, las observadas. Ah, no, las frecuencias esperadas, sí, las observadas. Entonces sí se puede poner, sí se puede explicar si hay equilibrio o no. A ver, explícamelo y me lo mandas a ver cómo lo hiciste. Ah, sí, ya, mande. Pero bueno. ¿Va? Sí. Ok. ¿Alguien más? Sí, yo tengo una duda. Dime. En el examen, en la pregunta 9 viene, bueno, el ejercicio, pero viene un homocigoto dominante y dos heterocigotos dominantes, entonces no sé cómo cuál es cuál. O sea, es... Déjame verlo. Ah, chirrión, la regué, sí es cierto. El de 443 es Z minúscula, Z minúscula. Ah, ok. Perdón, supongo que espero la mayoría lo capte. Es Z minúscula, se me fue. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Todos vieron eso del examen? En la pregunta 9, el último de 443 individuos es Z minúscula, por favor. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, qué bueno que lo dijiste. Gracias por... No lo había visto, ¿eh? Sorry, se me pasó. ¿Alguien más? ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tengo una duda, maestro. Con la pregunta 7 del examen, dice que demos un ejemplo explícito sobre un proceso de desarrollo adaptativo, un carácter adaptativo y un comportamiento adaptativo. ¿Se refiere a un ejemplo para cada uno de los... o sea, para cada uno, por ejemplo, un desarrollo adaptativo? Un carácter adaptativo, de un comportamiento adaptativo y de un proceso de desarrollo. Sí, uno por cada uno. Ok, puede ser de especies distintas, solo un ejemplo de cada uno. Solo un ejemplo de un carácter, de un desarrollo, de... Sí, uno de Sí, uno. gracias. Que sean diferentes especies. O si hay una que tenga todas esas, estaría chido. ¿Va? Sí, gracias. Ok, ¿alguien más? No. ¿Todo quedó claro? Frecuencias alélicas genotípicas, sus cambios, cómo influyen las fuerzas evolutivas. Profesor,
En esa pregunta se tienen que describir las dos, ¿verdad? O solo... ¿Cómo que las dos, perdón? Sí, porque dice que describan las frecuencias alélicas y genotípicas. ¿Quiere una descripción de cada una? ¿En dónde? En la primera. Ah, sí, son dos, que es la alélica bueno. y la genotípica. Ah, bueno, sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo queda claro? Bueno. Entonces, chicos, sin más por el momento, que pasen linda tarde, buen fin de semana y nos vemos el lunes, ¿va? Gracias igualmente, profesor. Hasta luego, Gracias, profesor. igualmente. Gracias igualmente. Gracias. Hasta luego. Chao a todos.